Norma Internacional de Auditoría 550. Norma Internacional de Auditoría 550. Partes vinculadas. Por Guillermo Adolfo Cuellar Mejía, contador público certificado en Auditoría Internacional por The Association of Chartered Certified Accountants y contador interamericano certificado en la ANI para las PYME por la Asociación Interamericana de Contabilidad. El alcance de la NIA 550 trata de las responsabilidades que tiene el auditor en lo que se respecta a las relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría de estados financieros. Esas relaciones con partes vinculadas es por parte de la empresa que está siendo auditada, la empresa que emite los estados financieros. Esta NIA 550 desarrolla la aplicación de la NIA 315, que como todos nos acordamos, es la que tiene que ver con el conocimiento de la entidad y su entorno, y en especial su control interno. La NIA 330 también es aplicada aquí, que es cuáles son las actitudes que tiene que hacer frente a los riesgos evaluados por parte del auditor. Y la NIA 240, que me trata de los actitudes que tiene que asumir el auditor cuando encuentra fraude. Eso tiene que ver todo con la relación que existe entre la empresa, la entidad que informa, y las partes vinculadas en lo respectivo a transacciones y todo tipo de relación. ¿Cuál es la naturaleza de las relaciones y transacciones con partes vinculadas? En el curso normal de los negocios, las empresas entablan relaciones y transacciones con lo que se llaman partes vinculadas. No es prohibido, sino que no necesariamente uno que encuentre que haya relaciones con las partes vinculadas quiere decir de que hay una incorrección de tipo material debida a fraude o error. No. Lo que pasa es que sucede que existe un mayor riesgo cuando la empresa hace operaciones o entabla relaciones con sus partes vinculadas. Hay más riesgo, y la NIA 315 me dice que yo debo, como auditor, identificar todos estos riesgos de incorrección debidas a fraude o error. Las partes vinculadas pueden operar con un cierto número de relaciones de entramados que aumentan la complejidad para poder determinar esos tipos de relación. Los sistemas de información no necesariamente identifican o resumen esas transacciones y los saldos pendientes que existen entre una entidad que informa y sus partes vinculadas a ellas pueden pasar desapercibidos por el sistema. Las transacciones con las partes vinculadas por parte de la empresa que emite los estados financieros puede que no se realicen, y este es el riesgo, puede que no se realicen en las condiciones normales de mercado. Algunas de ellas pueden ser hechas sin contraprestación. Entonces allí existe un problema, y es que con las partes vinculadas se pueden tener ciertas preferencias que desvirtúan lo que se llama la libre competencia. Por eso existe lo que se llama, y es una parte de tipo, es algo de tipo tributario, que es los precios de transferencia, para poder saber si hay equilibrio entre la empresa que informa, la entidad que informa y sus partes vinculadas, y la empresa que informa con otras partes diferentes. Tiene que haber igualdad. Esa es una de las razones que hay que poner atención. ¿Cuáles son las responsabilidades del auditor? Las partes vinculadas, hay que ser muy claros, no son independientes entre sí.
Los marcos de información financiera establecen cuáles son los requisitos que se deben tener para contabilizar y sobre todo revelar las transacciones y los saldos entre partes vinculadas para que los usuarios de la información financiera comprendan la naturaleza y sus efectos en los estados financieros. No están prohibidas las relaciones con las partes vinculadas, no están prohibidas, pero cada marco de información y sobre todo el marco para la información financiera 2018 establece ciertos requerimientos. Y uno de ellos, el más importante de todos, es que se deben revelar todas estas relaciones y transacciones que se hacen con la parte vinculada por parte de la entidad que informa, de tal manera de que se establezca que hay igualdad, que es lo mismo hacer una operación o transacción con una parte vinculada que hacerlo con una que no lo es. Este marco de información financiera establece los requerimientos que se deben tener y uno de ellos, el más importante, es la revelación de todas las operaciones que se tengan con las partes vinculadas. Las partes vinculadas no son independientes, ya se dijo. Entonces, el propósito del marco es que quien use los estados financieros históricos entiendan cuáles son la naturaleza y efectos de esas relaciones. Entonces, para esto es una responsabilidad del auditor aplicar todos los procedimientos de auditoría que le permitan a él identificar, valorar y responder ante los riesgos de incorrección material, tal como lo establece la NIA 315, debido a una contabilización o revelación inadecuadas, de acuerdo a lo que establece el marco de información para aplicable para este caso, que es el marco para la información financiera 2018. El auditor tiene que, eso es lo primero, tiene que conocer qué tipo de relaciones y transacciones tiene la entidad que informa con las partes vinculadas para él poder tener evidencia suficiente y competente si los estados financieros han sido afectados por ese tipo de relaciones. En este caso, ¿qué es lo que busca el auditor? Mirar que la información financiera histórica logre la presentación fiel. Este es el caso del marco para la información financiera de 2018. Y si es un marco de cumplimiento, que estas relaciones no induzcan a error. Cuando hay operaciones, relaciones y transacciones con partes vinculadas por parte de la entidad que informa y que éstas no sean reveladas, que ese es el riesgo que existe, entonces se parte, como establece la NIA 200, que el auditor debe poseer un escepticismo profesional en el sentido de pensar de que es posible que exista una incorrección de tipo material en ese tipo de relaciones. No está dudando, porque las relaciones se pueden dar, las operaciones y las transacciones se pueden dar. Lo que él está diciendo o pensando de que existe una posibilidad de que haya incorrección material. Esa es la duda. No quiere decir que el auditor prejuzgue diciendo de que la entidad que informa está manipulando la información de sus transacciones con las partes vinculadas. Entonces, la NIA 315 me dice que debe diseñar todos aquellos procedimientos de auditoría que le permiten establecer cuál es el riesgo de esas transacciones, y la NIA 330 me dice cómo hacer frente a los riesgos identificados. ¿Cuáles son los objetivos del auditor?
En primer lugar, el auditor, independientemente de lo que diga el marco de información financiera acerca de las partes vinculadas, él debe necesariamente obtener, o es su propósito, obtener conocimiento suficiente de qué relaciones y qué transacciones ha hecho la entidad que informa con las partes vinculadas, para de esta manera reconocer los factores de riesgo de fraude debido a las relaciones y estas transacciones con partes vinculadas, y que sean importantes para valorar los riesgos de incorrección material debida al fraude. No importa qué diga el marco, eso es lo primero que tiene que hacer. Y debe concluir con la evidencia que él obtiene, o sea, la información que él obtiene, si los estados financieros han sido o no afectados por esas relaciones y transacciones. Como es bien sabido, las transacciones, las relaciones con las partes vinculadas no están prohibidas, se pueden hacer, pero se tienen que hacer, y la entidad que informa tiene que realizarlas como si esa parte vinculada fuera una parte cualquiera que no tiene relación con ella en lo de la parte de vinculación. Debe haber igualdad en el trato, porque, como se dijo, es muy posible que se establezcan relaciones y transacciones con las partes vinculadas sin contraprestación, cuando hay una relación o una transacción con una parte que no es vinculada, sí hay una contraprestación. Entonces, a eso apunta el primer objetivo del auditor según la NIA 550. Entonces, este objetivo busca lo que se planteó. Para un marco de imagen fiel, debe lograr la presentación fiel cuando se hacen relaciones con las partes vinculadas. Eso es lo que se busca, de que haya igualdad de trato en la relación. Eso conlleva, por supuesto, a la representación fiel de la información financiera. En el caso de los marcos de cumplimiento, que estas relaciones no vayan a incurrir a error, porque el error en los marcos de cumplimiento es que se tiene que cumplir la norma en forma estricta. De igual manera, otro objetivo del auditor es que debe obtenerse evidencia suficiente y adecuada si esas relaciones que existen hayan sido identificadas, contabilizadas y reveladas en los estados financieros de acuerdo a lo que establece el marco conceptual. Eso es importante. Siempre van a ver, siempre, toda entidad que informa tiene relaciones con partes vinculadas. Pero el objetivo del marco no es prohibirlas, sino que esas relaciones y transacciones se den en los términos de igualdad, de libre competencia, porque no puede hacerse preferencias con las partes vinculadas de una manera distinta a la que se hace con cualquier otra parte. Vamos a ver entonces las definiciones que trae la NIA 550. Primero define qué es una transacción que se realiza en condiciones de independencia mutua. Una transacción realizada entre partes interesadas no vinculadas y que actúan en forma independiente entre sí, persiguiendo cada una sus propios intereses. Eso es lo que se define como la transacción en condiciones de independencia mutua. ¿Qué es una parte vinculada? Una parte vinculada es una parte que es una parte vinculada tal y como se define en el marco de información financiera aplicable. O sea, el marco de información financiera establece qué es una parte vinculada, o se llama también parte relacionada. En las NIA se conoce como partes vinculadas en el marco de información para
de 2018 lo establece como parte relacionada. En el caso de que el marco de información financiera aplicable no establezca requisitos o requerimientos mínimos al respecto, se entiende que una parte vinculada es una persona u otra entidad que ejerce el control o influencia significativa sobre la entidad que prepara la información financiera en forma directa o a través de uno o más intermediarios. Aquí en este caso está retratado perfectamente lo que se llaman las subsidiarias. Cuando una empresa controla a otra empresa y tiene todo el control, que es el poder decidir sobre sus operaciones y transacciones de tipo financiero y administrativo, se dice que se tiene en control y es una subsidiaria. Sí, tiene, por supuesto, más, uno de los indicadores es que se tiene más del 50% del poder de voto. Esa es una subsidiaria. Pero si se tiene menos del poder de voto, o sea, no tiene control, pero tiene menos del 50 y más del 20% de poder de voto, no se tiene control, pero se dice que se tiene influencia significativa. Y entonces eso se llama inversiones en asociada. Esos dos tipos, subsidiarias y asociadas, son partes vinculadas. Y como decimos, se puede hacer transacciones con ella y tener relaciones con ella. La entidad que informa está en la libertad de hacerlo. Lo que sí, y eso allá vamos, es que tiene que hacer esas operaciones, transacciones o relaciones como si fuera una parte no vinculada. Es decir, tiene que ser una transacción en condiciones de independencia mutua, aunque no se tenga independencia. Se tiene que ser igualitario en ese sentido para efectos de la libre competencia. También se puede decir que es una parte vinculada, una entidad sobre la cual la entidad que prepara la información, la entidad que informa, ejerce un control o influencia significativa o influencia significativa o control a través de intermediarios. En el caso anterior era en forma directa, indirecta, a través de uno o más intermediarios. Aquí es a través de otra entidad, no la que informa, pero entonces hay una relación de parte vinculada o parte relacionada. También se dice que la definición de la NIA 550, que otra entidad que junto con la entidad que prepara la información financiera está bajo un control común mediante derechos de propiedad de ambas entidades que permiten su control, o propietarios que sean familiares o próximos, o personal clave de la dirección compartida. En este ejemplo está claro lo que se llama el control conjunto. Cuando una entidad se pone de acuerdo con otra entidad y hacen un contrato para ejercer el control de una tercera entidad, eso se llama control conjunto. Supongamos, una empresa tiene el 25% de poder sobre otra entidad, una entidad A. Una entidad B tiene el 40% de control sobre otra entidad C. Entonces, entre las dos no tienen el control, pero si hacen un contrato de que todas las decisiones las van a tomar en conjunto, adquieren el control y se convierte esa entidad directamente en un control conjunto. También el control de otra entidad puede estar hecho a través de propietarios, accionistas que sean familiares próximos y que le permiten ejercer ese control, o que comparten la dirección, la administración de esa entidad. Administradores de la entidad A son los mismos administradores de la entidad B. Eso es una parte relacionada o parte vinculada.
Cuando hay un Estado que es el que controla, ya sea a través de la parte sector nacional, eh, departamental o local, municipal, estas entidades que están bajo el control del Estado no se consideran partes vinculadas a menos que hagan operaciones significativas y compartan recursos significativos entre sí que obliguen a decir hay que revelar esas relaciones. Eso es la definición de la NIA 550. Hay que, de acuerdo a lo que dijimos de la NIA 315, que es conocimiento de la empresa y su entorno y en especial el control interno, y de la NIA 240, que establece las actitudes del auditor cuando se produce fraude, entonces el auditor está obligado a ejecutar procedimientos de auditoría y actividades relacionadas con el fin de que se obtenga lo que él busca, que es información que le permita identificar esos riesgos según la NIA 315 y mirar si de pronto esos riesgos, porque allí existe un gran riesgo de que haya fraude, porque puede haber ocultamiento de la relación con la parte vinculada para hacer algo que es contrario, que se le dé un tratamiento preferencial y se rompa lo que se llama la libre competencia. Entonces, es obligatorio también por parte del auditor conocer todas las relaciones entre las partes vinculadas y la entidad que informa. La NIA 315 y la NIA 240 establecen que se deben hacer discusiones entre los miembros del equipo del encargo para establecer si los estados financieros históricos tienen una incorrección material originada en fraude o error, y en este caso esas discusiones se van enfocadas a mirar si esa posibilidad de incorrección material se debe a esas relaciones y transacciones con las partes vinculadas. Es obligatorio hacerlo. Entonces, ¿cómo son los procedimientos que debe ejecutar el auditor? Indagar ante la dirección lo siguiente: cómo están identificadas las partes vinculadas a la entidad que informa y cuáles han sido los cambios del periodo anterior frente al periodo actual. Eso lo tiene que dar la dirección, porque es la que tiene que decirnos cuáles son sus partes vinculadas, cuáles son la naturaleza y las relaciones que existen entre la entidad que informa y las partes vinculadas, y establecer también, el auditor debe establecer si la entidad ha efectuado transacciones con dichas partes vinculadas durante el periodo que se está examinando, y si es así, cuáles fueron esas transacciones. El auditor debe indagar ante la dirección y ante otras personas de la entidad y aplicar todos los procedimientos de valoración de riesgos que le exige la NIA 315 que considere adecuados para conocer los controles que la dirección haya establecido para identificar, contabilizar y revelar las transacciones con partes vinculadas de acuerdo a lo establecido con el marco de información financiera aplicable. ¿Cuáles son los controles que existen para autorizar esas transacciones y los acuerdos significativos con las partes vinculadas? Y cuáles son los controles para autorizar y aprobar las transacciones de acuerdos significativos que sean ajenos al curso normal de los negocios. ¿Cómo se puede mirar las operaciones, o sea, las relaciones y las transacciones con las partes vinculadas? No están prohibidas, pero sí deben ser controladas y, lo más importante, reveladas. Y ese es un requerimiento que tiene el auditor de establecer si ese conocimiento que él debe tener sobre esas partes vinculadas le revelan la existencia o no de una incorrección de tipo material. No quiere decir, que quede claro, no quiere decir que por el hecho de tener relaciones y transacciones con partes vinculadas exista incorrección material. No, existe ese riesgo, y sobre todo el riesgo de fraude.
Otro requerimiento es que el auditor debe poner especial atención a la información sobre partes vinculadas al avisar los registros o documentos. Durante la realización de la auditoría, el auditor debe inspeccionar todos los registros y documentos contables, pero entonces él debe ponerle una lupa más grande a aquellos acuerdos que existan con las partes vinculadas, todas esas relaciones y transacciones con partes vinculadas que él no haya podido identificar anteriormente o que no se le haya revelado al auditor, porque el establecimiento de las relaciones con las partes vinculadas es algo bastante complicado para el auditor, porque él debe conocer si hay o no hay partes vinculadas, y quien sabe esa con certeza es la dirección. Ella es la que sabe si hay o no relaciones con partes vinculadas. El auditor no lo conoce y tiene que averiguar, y una de las averiguaciones es a través de la misma dirección. El objeto de detectar indicios sobre existencia de las relaciones o transacciones con partes vinculadas que no se hayan identificado o revelado al auditor. Entonces, para eso él tiene que mirar cuáles son los procedimientos que hace el auditor para esos indicios de que hay relaciones que no se han revelado o que no se han identificado por parte de la dirección. Entonces, él debe inspeccionar confirmaciones con bancos y asesores jurídicos obtenidas de acuerdo a los procedimientos aplicados por el auditor. Hay una NIA que me dice que las confirmaciones externas, y una de las confirmaciones externas como técnica es la confirmación bancaria, que se le pregunta a través del gerente a los bancos cuáles son las operaciones que ha realizado la entidad que informa, o también a través de una confirmación a través de los asesores jurídicos externos. Eso es una manera de detectar indicios de relaciones con partes vinculadas. Otro procedimiento que le da indicios es leyendo las actas de la Junta de Socios, accionistas o reuniones de lo que se llama responsables del gobierno de la entidad o gobierno corporativo. Allí se pueden establecer indicios de relaciones y transacciones con partes relacionadas que no han sido reveladas por la dirección. También el auditor, a través de un procedimiento de mirar los registros y documentos que se consideren necesarios de acuerdo a la entidad respectiva, lo que se está buscando es indicios de que la entidad sostiene relaciones o hace transacciones con partes vinculadas y que no han sido reveladas al auditor, porque tienen que ser reveladas al auditor. Cuando el auditor aplica los procedimientos que él considera necesarios, que ha diseñado, identifica la existencia de transacciones de tipo importante que son ajenas al curso normal de los negocios, él debe preguntarle a la dirección cuál es la naturaleza de esas transacciones. Estamos hablando de las que no tienen que ver con el curso normal de los negocios, que es la ejecución del objeto social de la empresa. ¿Cuál es la naturaleza? Se pregunta. ¿Cuál es la posibilidad de que en esas transacciones participen partes vinculadas? Eso es lo que el auditor debe indagar. También la NIA 550 le dice al auditor, o le pone como condición, que exige un requerimiento de poner en común con el equipo del encargo toda la información sobre partes vinculadas. Acuérdense que el auditor actúa a través de un equipo de trabajo, entonces tiene que compartir con todos los miembros del equipo la información importante sobre las partes vinculadas. También como requerimiento se exige en la NIA 550 identificar y valorar los riesgos de incorrección material asociados a esas relaciones con partes vinculadas. Acuérdense bien que el auditor siempre primero identifica y luego califica esos riesgos, porque él encuentra muchos riesgos. Algunos riesgos podrán ser
inmateriales que no se tienen en cuenta. Entonces, ese es el proceso que se sigue de acuerdo a la NIA 315. La NIA 330 me dice cuál es su actitud frente a lo que él identificó y valoró. El auditor debe considerar todas aquellas operaciones, pero de tipo significativo. Esa es la parte de la valoración, porque pueden haber relaciones con partes vinculadas que no merecen la atención del auditor, son insignificantes. Entonces solamente aquellas que tienen importancia son las que le importan a él para establecer si están afectando o no la información financiera histórica. Cuando él está haciendo esa valoración, que es darle una calificación del grado de importancia que tiene la relación y sobre todo el riesgo que existe, de incorrección material, él identifica todos los factores de riesgo y considera la información para valorar lo más importante, que es el peligro, o sea, el riesgo que existe que haya un error o una incorrección intencionada. Para eso tiene que estar pendiente de lo que dice la NIA 240. También la NIA 550 establece que debe darse respuestas a los riesgos de incorrección material que se asocian a las relaciones con las partes vinculadas. En este caso vamos a aplicar todo lo establecido en la NIA 330, de que me obliga que una vez que yo identifiqué los riesgos, los valoré, debo hacer cuál es mi posición como auditor para responder a esos riesgos identificados y valorados. Para eso tiene que, la NIA 330 nos dice que debemos diseñar y aplicar procedimientos de auditoría en forma posterior para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre ese tipo de riesgos que existen de incorrección material y que pueden ser voluntarios o involuntarios. Si es voluntario es un fraude, NIA 240. La NIA 550 obliga a identificar las partes vinculadas de transacciones de tipo significativo y que no se identificaron o no revelaron previamente. Cuando él, al hacer obtener su información, identifique que hay información que le sugiere al auditor la existencia de relaciones o transacciones con partes vinculadas que no las identificó la dirección o no se le haya revelado previamente al auditor, él debe determinar por qué se dio esa circunstancia y, lo más importante, que puede existir un riesgo significativo de fraude. Si identifica partes vinculadas o transacciones bastante importantes con estas partes vinculadas y que la dirección no ha identificado o no le ha revelado, porque ella tiene que identificarla, es su obligación y debe revelárselas al auditor, entonces el auditor debe comunicar inmediatamente la información relevante a los restantes miembros del equipo del encargo. El equipo, eso es lo que llama las discusiones con el equipo del encargo. En caso de que el marco de información que estemos aplicando, que es el marco para la información financiera 2018, establece requerimientos sobre partes vinculadas, debe pedirle como procedimiento a la dirección que identifique todas las transacciones que se hicieron con esas partes vinculadas que no habían sido reveladas o que no habían identificado previamente, para que el auditor las evalúe y valore el riesgo. Indicar también a la dirección por qué los controles que debe tener la entidad sobre esas operaciones y transacciones con las partes vinculadas no identificaron o no revelaron las transacciones con las partes vinculadas. Ahí hay una falla de control interno clara. También el auditor debe aplicar procedimientos sustantivos que sean de calidad con relación a las partes nuevas que se han identificado y que no se habían revelado, y las transacciones que sucedan de allí en adelante.
porque allí hay un ocultamiento y hay hablamos del escepticismo profesional del auditor, que está pensando que puede haber una incorrección material, pero en este caso ya es más grave porque en el trasfondo puede haber un fraude. El auditor, por último, el auditor debe reconsiderar el riesgo que pueden existir, además de las que se identificaron y que no hayan sido reveladas. Pueden existir algunas otras operaciones con partes vinculadas que no se hayan identificado. Si ya él detectó unas que no le revelaron, es probable que existan más. Entonces debe aplicar procedimientos de auditoría adicionales a los que ya había aplicado cuando sea necesario. Y ya por último, si la falta de revelación por parte de la dirección pareciera ser intencionada, entonces, ¿qué me está indicando? Un riesgo de fraude. Él debe evaluar las implicaciones para la auditoría, porque esa tiene muy probablemente trascendencia en el informe que él va a rendir, porque ya hay un ocultamiento, entonces hay una intención que no es la mejor. También le exige la NIA 550 al auditor que identifique o que mire las transacciones de tipo material que se realice con partes vinculadas y que sean ajenas al curso normal de negocio. Generalmente todas las relaciones y transacciones con las partes relacionadas es apuntando a el objeto social de la entidad que informa, pero también pueden haber algunas otras que no tienen que ver con el objeto social de la empresa y que tiene que ser tratadas por el auditor. Es una obligación de él, es un requerimiento. Entonces para hacer esto, el auditor debe establecer los siguientes procedimientos: inspeccionar los contratos o acuerdos subyacentes y evaluar si esos contratos, cuál es el fundamento de esas operaciones que son ajenas al giro normal de los negocios, para que él se lleve el convencimiento de que no existe una información fraudulenta o el ocultamiento de apropiación indebida de activos, o sea, fraude. Él tiene que llegar a descubrir si esas operaciones no tenían como un objetivo el que acabamos de decir, que puede ser un fraude. También, si esas operaciones o transacciones con partes no relacionadas, partes vinculadas y que no tienen que ver con el objeto social del negocio, sean congruentes con las explicaciones que tiene que brindar la dirección. Y por último, si las transacciones se han contabilizado adecuadamente y se han revelado de conformidad con el marco, lo que establece el marco. Y ya para terminar estos procedimientos respecto a las operaciones que se realizan fuera del giro normal del negocio, el auditor tiene que ejecutar el procedimiento de obtener evidencia de auditoría de que hay autorización y aprobación de esas transacciones. Ahí tiene que acudir a las personas que supervisan a la dirección, que son los encargados del gobierno de la entidad, si es que la dirección no rinde el informe satisfactorio al auditor. El requerimiento de afirmación de que las transacciones con partes vinculadas sean efectuadas en condiciones equivalentes a las que prevalecen en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. O sea, él tiene necesariamente que, como obligación, establecer que la empresa ha tenido relaciones y transacciones con partes vinculadas, pero como si fueran partes no vinculadas, o sea, que es una transacción realizada en condiciones de independencia mutua, aunque no la haya la independencia. Esa es importantísima para que se mantenga lo que se llama la libre competencia. También la NIA 550 le exige al auditor la evaluación de la
contabilización y revelación de las relaciones y transacciones identificadas con las partes vinculadas. Esto de acuerdo a lo que establece el marco de información financiera aplicable, y eso le va a servir a él para poder establecer su opinión sobre la información financiera que está evaluando, de acuerdo a lo establecido en la NIA 700 revisada. Entonces, para eso el auditor debe llevar a cabo los siguientes procedimientos. Si las relaciones y transacciones que se identificaron con las partes vinculadas se contabilizaron y se revelaron en forma adecuada, de conformidad con lo que manda el marco de información financiera, y si los efectos de las relaciones y transacciones con partes vinculadas, primero, impide que los estados financieros logren una presentación fiel. Eso es para el caso del marco de información financiera para el 2018, que es lo que busca, presentación fiel. En caso de que sea, que no es para el caso de nosotros, que sea un marco de cumplimiento, que estos estados financieros no induzcan a error por las relaciones y transacciones con las partes vinculadas. Por último, en esta parte de los requerimientos, se le exige al auditor que establezca unas manifestaciones escritas por parte de la dirección. Es decir, él tiene que pedirle a la dirección o a los responsables del gobierno de la entidad o gobierno corporativo, en el caso de que sea necesario que haya una supervisión sobre la dirección, debe pedir manifestaciones escritas. O sea, tiene la dirección o los responsables del gobierno de la entidad decirle al auditor por escrito que se han revelado la identidad de todas las partes vinculadas con la entidad y se han revelado todas las relaciones y transacciones con las partes vinculadas de las cuales se tiene conocimiento. Eso es obligación que la dirección le entregue por escrito al auditor. También se exige que se diga que se han contabilizado y revelado adecuadamente esas transacciones que se han hecho, de acuerdo a lo que manda el marco para la información financiera 2018. También hay una comunicación, es obligatorio también hacer una comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, que ya está establecido en una NIA, a menos que los responsables del gobierno de la entidad participen en la dirección. Entonces él debe comunicar a ellos, las personas que están supervisando la dirección, todas las cuestiones significativas que hayan surgido durante la auditoría y que tengan relación con partes vinculadas de la entidad. Entonces, sí están como supervisores. Por supuesto que si son parte de la dirección misma, no hay necesidad de hacer esta manifestación. Ahora bien, documentación. En cuanto a la documentación, como hemos dicho en todas las NIA que hemos hablado, existe la obligación de que se deje documentado todo aquello que el auditor haga durante el proceso de auditoría. Y la NIA 540 en específico establece que el auditor debe incluir los nombres de las partes vinculadas, identificadas, y la naturaleza de las relaciones con estas partes vinculadas.